Según la Organización Mundial de la Salud, 52 millones de personas en el mundo sufren esquizofrenia. Quien padece este trastorno psiquiátrico experimenta una distorsión de pensamientos y sentimientos y se afecta de una forma total. Tan es así que comienza a sentir, pensar y hablar de forma diferente a como lo hacía antes. Puede empezar a estar extraña, aislarse, evitar salir con amigos, dormir poco o en exceso, hablar sola o reír sin motivo aparente. Es importante no olvidar que la persona que tiene esquizofrenia no puede explicar lo que le está sucediendo. Puede tener miedo de creer que está enfermo y por lo tanto no pedirá ayuda. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos dirán qué es la esquizofrenia y cómo afecta la salud mental y calidad de vida de la persona. Asimismo, nos explicarán cuáles son los síntomas que se presentan y los tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos que se utilizan. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Estamos con ustedes un lunes más hablando de temas de salud. El día de hoy específicamente de salud mental, que aquí en Diálogo nos interesa mucho que aprendamos ustedes y nosotros de todos los temas de salud, porque sabemos que la prevención es clave y saber tratar las enfermedades de manera temprana. Hemos visto a través de todos los lunes que es mucho más fácil el tratamiento para el paciente, para todos los que los rodean. Pero en cuanto a enfermedades mentales, siempre han existido muchísimos tabús, se señalan, no queremos hablar de ellas, siempre ha sido secreto. Y lo que queremos aquí el día de hoy es que hablemos de la esquizofrenia, como hablamos otras semanas de la diabetes, como hablamos de la enfermedad coronaria, como hablamos de cualquier enfermedad, porque es una enfermedad y hay que tratarla como tal. Y lo primero que tenemos que hacer, y estoy contento de que sea el tema del día de hoy, es romper tabús. Empaparnos de conocimiento porque es el arma más fuerte que tenemos. Entonces estoy muy contento de que el día de hoy vayamos a hablar de esta enfermedad de la cual se habla poco y sobre todo de la cual existen ideas muy erróneas, concepciones erróneas, no sabemos ni siquiera la terminología adecuada. Decir esquizofrénico es como tachar a alguien de algo mal, que es una enfermedad, y ni siquiera sabemos de qué estamos hablando precisamente. Y como todos los lunes me acompaña Oscar Virués. ¿Cómo estás, Oscar? Pues contento de comenzar una semana más, mi querido Pepe, igualmente de que las personas puedan seguir esta transmisión. Yo creo que es un tema muy interesante, así que las recomendaciones para que no se lo pierdan y para que lo vean a través de las redes sociales. Bueno, para que en las redes sociales nos comenten, nos platiquen, nos manden sus preguntas, pero también para que lo puedan ver a través de internet. Para poder hacerlo, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Diálogos en Confianza en Facebook. Allí podrán encontrar el Facebook Live, este espacio donde además de podernos mandar sus comentarios y preguntas, también pueden ver el programa y se lo pueden llevar a donde ustedes vayan a ir. La línea telefónica también para los comentarios y preguntas es el número 51 66 4000. Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros ahí en el centro de contacto con la audiencia. Por supuesto también, con mucho gusto saludo a todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y también a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de nuestro canal. Y fíjate que dentro de esta introducción que hacías, Pepe, coincido con lo que estás diciendo. Creo que sí hay muchos mitos alrededor y pareciera que entonces la salud mental o la salud emocional es algo que se cuece aparte, porque entonces no queremos ser encasillados o etiquetados, como bien señalabas, dentro de todas estas categorías, porque nos parece como entonces, eso sí ya es irremediable. Como, bueno, incluso el asistir a una terapia o ir con un psicólogo, con un psicoterapeuta, hasta hace todavía algunos años, si no es que en muchas personas sigue permeando la misma idea, es algo pues que no está bien, porque entonces quiere decir que ya se te fue un tornillo, como comúnmente se diría, o algo así, y pocas personas le quieren entrar a estos temas. Pero la verdad es que es un tema más de salud
que tiene un tratamiento, que sí hay, bueno, no sé, ya dirán los especialistas acerca de la prevención, pero que hay un tratamiento y que se puede mejorar mucho la calidad de la vida de las personas. Exacto, entonces vamos a romper paradigmas el día de hoy, vamos a enterarnos de qué es esta enfermedad que existe, está presente, pero es una enfermedad que amerita que les hablemos un poco sobre la historia de la misma para que vean el impacto que ha tenido y por qué buscamos cambiar este impacto. Tenemos un panorama histórico, vamos a verlo. Es difícil encontrar en los libros de historia de la psiquiatría los inicios de la esquizofrenia como una enfermedad diferente de las otras, ya que la nomenclatura y descripción empleadas solo permiten encontrar síntomas que en la actualidad podrían corresponder a esta enfermedad. Sin embargo, ha sido objeto de estudio por numerosos médicos, psicólogos y filósofos a través del tiempo. El término de esquizofrenia fue introducido por el psiquiatra suizo Eugene Bleuler en 1911, pero este trastorno ya había sido identificado por el psiquiatra alemán Emil Kraepelin en 1896 bajo el nombre de demencia precoz, queriendo significar que las personas afectadas necesariamente sufrían graves deterioros cognitivos y comportamentales similares a las demencias experimentadas por algunas personas ancianas. En 1952, en la primera edición del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders de la Asociación Psiquiátrica Americana, se clasifica a la esquizofrenia como reacciones esquizofrénicas y se incluyen diferentes tipos. Se consideraba que cuando aparecía un episodio esquizofrénico en la vida de una persona, significaba que debía tomar medicamentos por el resto de su vida y que se iba a deteriorar progresivamente. Hoy se sabe que la esquizofrenia es una de las enfermedades mentales más serias que ocasionan perturbación en las relaciones sociales, familiares y laborales de las personas que la sufren. Se inicia generalmente en la adolescencia y tiende a evolucionar hacia la cronicidad. Cabe señalar que no existe un tratamiento curativo en la actualidad, lográndose únicamente una remisión de los síntomas con el uso de antipsicóticos. Bien, pues aquí tienen el panorama histórico y ahora sí les voy a presentar a los expertos sobre el tema para que nos platiquen de este padecimiento. En primer lugar, bienvenido de regreso el doctor Humberto Nicolini. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Pepe. Buenos días. El doctor es psiquiatra y subdirector de investigación en el Instituto Nacional de Medicina Genómica de la Secretaría de Salud. Nos acompaña también el doctor Jesús Ramírez Bermúdez. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? El doctor es subdirector de psiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de la Secretaría de Salud, profesor titular de especialización en psiquiatría y profesor del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas. El doctor Fernando Corona, bienvenido, doctor. Buenos días. Es médico especialista en psiquiatría, médico cirujano y partero, egresado del Instituto Politécnico Nacional, profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, médico clínico del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de la Secretaría de Salud y del Hospital Psiquiátrico Dr. Héctor Tobar Acosta del Instituto Mexicano del Seguro Social y el doctor Raúl Iván Escamilla Orozco. Bienvenido, doctor. Buenos días. Jefe de la unidad de las clínicas de alta especialidad en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, médico psiquiatra, especialista en esquizofrenia, maestro en ciencias médicas de la UNAM. Doctores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, sobre todo en este tema tan, yo creo que es importantísimo porque poco le damos el espacio que ameritan las enfermedades mentales. Entonces, por eso nos interesa mucho el tema del día de hoy. Y ya vimos un breve panorama histórico que nos remonta a muchos de ustedes. Seguramente se identificarán conmigo con películas, novelas, hasta cosas como de terror. Hablábamos ahorita antes de salir al corte. Yo me acuerdo que el libro Civil en los 70s, que ese era como el estándar de la enfermedad. Pero ¿cómo hemos evolucionado? ¿En dónde está la percepción de esta enfermedad actualmente? Bueno, yo quizá comenzaría diciendo que un giro interesante que se ha hecho, probablemente mis compañeros estén de acuerdo, es en considerar a la esquizofrenia como un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Que puede tener muchas causas, pero ese es un primer concepto que vale mucho la pena tomar en cuenta. O sea, es una condición de salud en la que sí existen diferentes anormalidades en el sistema nervioso central, ¿no? Hace un momento en el video veíamos que en algún momento se consideraban reacciones esquizofrénicas, es decir, como si hubiera condiciones sociales y estos simplemente fueran modos de reaccionar y se pensaba que tenía sobre todo
una causalidad puramente psicológica. O sea, que los orígenes de esa enfermedad eran puramente psicológicos y que había que rastrearlos en modos de educación, modos de crianza. Entonces, aunque esa es una forma de investigación muy interesante y hay algunos conocimientos muy válidos en ese campo, el gran problema de esto es que acababa responsabilizándose a la familia, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, en su momento de la madre esquizofrenizante o conceptos de ese tipo que solamente producen una mayor estigmatización, ¿no? Es decir, que ahora la responsabilidad o la culpa recae en los modos de crianza o de educación de una persona como la madre o el padre. Y yo creo que uno de los giros más importantes que hemos tenido es concebir esto como un problema del neurodesarrollo, pero bueno, es un punto de vista que es interesante, sí, doctor. Hay un asunto central en cuanto a esta diferencia que el público en general, incluso el área médica, hace de lo que son las enfermedades mentales y las enfermedades de otras partes del cuerpo. En realidad, las enfermedades mentales, igual que las enfermedades de otras partes del cuerpo, tienen un cierto origen, una serie de causas, a veces son múltiples. Y algo relevante es que en el caso de las enfermedades mentales, muchas personas piensan, sobre todo en las no tan graves como la esquizofrenia, que el enfermo está enfermo porque quiere. O sea, que es algo que la persona pudiera evitar mediante la voluntad. Una frase que se escucha con mucha frecuencia es, pues, échale ganas, ¿no? O sea, échale ganas, y es algo que frecuentemente se dice. Aquí decimos normalmente con todos los pacientes y el público que tenemos todos los lunes que lo peor que le pueden decir a alguien es échale ganas independientemente de la enfermedad. Pues, precisamente, si un médico le dice a un paciente que tiene diarrea, échale ganas, no vayas al baño, se van a reír. Pero si a una persona con depresión le dicen échale ganas, a una persona con esquizofrenia le dicen échale ganas, pues lo ven como normal. Pero en realidad, ni la esquizofrenia ni la diarrea están sometidas al imperio de la voluntad y en consecuencia no son curables mediante la voluntad, ¿no? Es decir, hay que tener buenos deseos, pero si no se conoce la naturaleza de la enfermedad, se está utilizando un modelo equivocado, ¿no? A la hora que hablamos que es un problema del neurodesarrollo, es decir, existen anormalidades morfológicas o químicas a nivel de neurotransmisores. Sí, pues es un trastorno mental etiológicamente bastante complejo en el cual existe... Etiológicamente quiere decir que de la causa, que es una causa compleja. Sí, una causa compleja, tanto factores medioambientales se encuentran involucrados como factores biológicos. De los factores biológicos, el mejor caracterizado o el más estudiado hasta el momento, y aquí tenemos al experto, es el factor genético. Se habla que se comparte como cierta predisposición biológica que se puede presentar en la población. No todos podemos tener como la misma predisposición a determinado trastorno o problema mental. Tiene que haber un conjunto de factores biológicos para que surja este trastorno. Como bien mencionaba el doctor Jesús Ramírez, se habla de una hipótesis que involucra el neurodesarrollo, pero también se habla de una hipótesis que conjuga como análogo a una demencia, un problema neurodegenerativo a nivel del sistema nervioso central. Y dentro de los factores medioambientales, pues bueno, puede ser cualquier evento adverso que surja. Incluso se ha estudiado mucho desde la concepción, durante el embarazo, la infancia temprana, la adolescencia, y algo que cobra como mucha relevancia en estos tiempos es la exposición temprana a sustancias, sobre todo estimulantes. Eso puede desencadenar o detonar un trastorno psicótico que eventualmente se puede caracterizar o hacer el diagnóstico de esquizofrenia. Es decir, drogas. Drogas, vamos aclarando. así es. La exposición a drogas. Entonces, cuando hemos hablado de otras enfermedades, pensemos para que entendamos más fácil el cáncer de pulmón, que a veces decíamos, porque unas gentes que no fuman y otras gentes que sí fuman. Los que no fuman les da cáncer y al que fumó como Chacuaco toda su vida a lo mejor no le dio. Es un factor de riesgo, pero platicamos cuando hablamos de cáncer de pulmón que es una enfermedad multifactorial en donde los genes tienen que ver, la exposición a sustancias. Hay muchos factores que se conjuntan para que se exprese la enfermedad y es lo mismo. Aquí volvemos a una raíz común, como cualquier otra enfermedad, existen múltiples causas. Normalmente, ¿a qué edad se presenta? Fíjate que, bueno, el tema de la edad, y creo que quería expresar una idea en esto del neurodesarrollo, que creo que es importante porque puede quedar la noción que a lo mejor es una enfermedad de la niñez, y no. O sea, cuando hablas de algo del neurodesarrollo,
pues, lo más característico es, por ejemplo, el autismo, ¿no? Que es una enfermedad clásica de que el desarrollo del sistema nervioso, que eso es lo que se llama neurodesarrollo, está alterado, cosa que sí pasa en la esquizofrenia, pero es una enfermedad que las personas tienen, es rarísimo que se presente en la niñez, es una enfermedad que hace su debut más bien en la adolescencia tardía. Entonces, si bien puede haber algunos datos ahí curiosos que le llaman síntomas prodrómicos, o sea que algunos detallitos de que la persona es un poquito más aislada o tiene alguna estructura de su pensar un poco más extravagante, no son gente que tenga problemas, ¿no? Pero es en la adolescencia o en la vida adulta temprana cuando hace su aparición como tal y donde hay esto que le llamamos el primer brote psicótico. Que lo característico de la esquizofrenia son una serie de síntomas cardinales, ¿no? Que se llaman los delirios, o sea, las creencias de ideas que son absurdas, fuera de realidad, percepciones alucinatorias de cosas que se escuchan voces que realmente no están, o se perciben olores que no existen, o ves cosas que realmente no están, y se construyen ideas alrededor de eso. Y hay una disminución en el vínculo emocional, un aplanamiento de las emociones. Esos son los síntomas característicos. Se ha involucrado mucho en esto que se mencionó en la cápsula de la demencia precoz, ¿no? Una serie de problemas en la cognición. Probablemente lo más importante es la hilación o la secuencia de pensamientos. O sea, ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en muchas formas del pensamiento normal, nosotros hilamos cosas en secuencia. El mismo lenguaje, o sea, tú pones palabras y les das una cierta secuencia lógica. El hilar cosas en secuencia lógica es parte de lo que se altera en la esquizofrenia. Entonces, el armar secuencias empieza a fallar, ¿no? Entonces, la persona empieza a asociar de manera inadecuada o a raíz de una palabra arma una serie de historias inadecuadas. Vamos, perdón que le interrumpa, tenemos que hacer un corte. Vamos a regresar a hablar de esto de la secuenciación de ideas para que comprendamos bien la sintomatología. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza hablando de esquizofrenia. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza platicando sobre esquizofrenia, nos están platicando sobre la sintomatología y ahorita vamos a regresar a hablar más ampliamente de la sintomatología, pero vámonos un poco más para atrás, vamos a hablar de la genética. Ya nos platicaron que tiene algo que ver con herencia y hay una cápsula que nos habla específicamente de en qué está la investigación y cómo vamos con esto. Vamos a verla. Aquí hacemos ya desde varios años estudios en genómica de la esquizofrenia, tratando de buscar marcadores, biomarcadores que nos ayuden a predecir la enfermedad antes de sus características clínicas. Y lo que tratamos de buscar es en los pacientes algunos genes relacionados con esta enfermedad. Y pues como sabemos es una enfermedad multifactorial y multigenética. Entonces en otras poblaciones, como son poblaciones europeas, caucásicas, chinas, se han encontrado algunos genes asociados, pero como lo acabo de decir, son multigenéticas, pues hay muchos genes que han salido relacionados, pero no son contundentes todavía. Bueno, actualmente hacemos dos tipos de investigaciones, una que es con pacientes. Tenemos varias colaboraciones con algunos hospitales, con el Hospital Fray Bernardino Álvarez, con el Instituto Nacional de Psiquiatría, que básicamente pues, son pacientes que tienen pues, algunos problemas a lo mejor de tratamiento o pues, de alguna manera no han podido superar los síntomas de la enfermedad y acceden a entrar a los protocolos de investigación. Y por otra parte también tenemos proyectos con modelos animales. Aunque la esquizofrenia es una enfermedad de humanos, nosotros hemos estandarizado un modelo animal para que tenga estos síntomas característicos de la esquizofrenia. Es una investigación a largo plazo, pero finalmente si encontramos biomarcadores nos va a permitir entender más la etiología de la enfermedad
y predecir de manera temprana si esta persona va a tener esa enfermedad, porque la esquizofrenia es una de las enfermedades que se diagnostican tardíamente y como cualquier enfermedad, entre más temprano se diagnostique, mejor es el pronóstico, mejores son los tratamientos y pues nosotros lo que pretendemos, si en algún futuro se puede, es que el diagnóstico sea quizá desde el nacimiento. Si tienes propensión, si tienes riesgo, puede ser desde el nacimiento. El objetivo principal de nuestras investigaciones son buscar genes de riesgo en población mexicana. Entonces, si el diagnóstico es temprano, pues la persona va a ser 100% funcional y pues como cualquiera de nosotros puede trabajar y llevar una vida sin problemas. Bueno, es parte de la información importante que vamos a escuchar a lo largo de todo el programa. Tenemos también comentarios del público. Nos dice Rocío Ortiz, me parece excelente que traten este tipo de temas para informar a la población, porque aún hay muchos mitos y se sataniza o se les etiqueta a estos pacientes por ignorancia y además de que sufren mucha discriminación. Este es un punto importantísimo. Susana nos dice también, si cuando vas al psiquiatra o si cuando ya vas al psiquiatra te juzgan de loco y si saben que tomas medicamento controlado, peor te ven, como si los fueras a matar a todos. Dice, hay que tener educación y ayudar a no juzgar, desde luego. Ángela Ochoa nos dice, tengo una duda, ¿por qué algunas personas después de tener un episodio de duelo o estrés, algo que impacte fuertemente a su vida, pueden volverse esquizofrénicos o se puede disparar dicha esquizofrenia? Edith, a mi hijo le diagnosticaron síndrome esquizoide en el Instituto Nacional de Psiquiatría, pero se negó a ir a terapia cuando tenía 15 años. Hoy ya tiene 17 y ha aceptado que necesita ayuda, ya que no soporta a muchas de las personas con las que convive. ¿A qué médico, a qué especialista lo puedo o lo debo llevar? Por otro lado, nos dice Emily, sobre el tema, hoy quisiera saber qué situaciones cotidianas de la vida detonan un episodio y cuáles son sus características principales o las características principales de una persona que vive con esquizofrenia. Estrella nos dice, mi esposo es drogadicto y me agrede no físicamente, pero psicológicamente sí, al decir las siguientes cosas. Escucha voces o de pronto cree que se le aparecen serpientes y ya ahora toma un tubo o un palo para perseguirlas y para matarlas. Y entonces la verdad es que yo no sé qué hacer y esto le sucede cuando está justamente en el consumo de las drogas o cuando ya le está pasando el efecto un poco. Nos dice Vero, tengo vecinas, madre e hija con esquizofrenia, son muy agresivas y violentas, están medicadas, pero no toman los medicamentos regularmente y se la pasan gritando todo el día, sobre todo en las madrugadas. ¿Qué se puede hacer en una situación como esta? Guadalupe, para la religión cristiana no es esquizofrenia, sino una persona con una opresión paranormal. En la iglesia del pastor Hugo Álvarez han sido sanadas algunas personas, una de ellas incluso recluida en un centro psiquiátrico durante 5 años. Pires o Pires, este es un tema muy importante. Por desgracia hay mucha ignorancia en cuanto a esta enfermedad. Mi hermana padece de esquizofrenia y la gente que no sabe qué es, solo le dice a mi hermana, se está haciendo la loca. La película Una mente brillante ayuda mucho a educar a la gente que no entiende en parte la enfermedad. Peter Pan nos dice, tengo 2 familiares y el error que cometen es dejar el tratamiento y se presentan los síntomas de la enfermedad como alucinaciones y delirios. Tardó una 25 años en aceptar la enfermedad. Cuando se presenta la crisis es necesario el tratamiento, la internación en un hospital psiquiátrico. Y agrega, no se debe para todas las personas que padecen esta enfermedad, no se debe se debe evitar el consumo tanto de los refrescos de cola, el café, el alcohol, el cigarro, y aún así sabiéndolo algunas de estas personas lo hacen. ¿Qué tanto entonces puede complicar parte de lo que viven?
Y bueno, hasta el momento son algunos de los comentarios que tenemos. Muchas gracias por enviar. Yo ya estoy aquí con el público que vamos a hacerles algunas preguntas que nos compartan sus vivencias, pero antes quiero retomar la cápsula que hablamos sobre genética. Doctor Nicolini, sabemos que están haciendo estudios y que probablemente se pueda detectar en etapas tempranas esta enfermedad. ¿Esto qué ventaja nos da? Pues eso es nuestro sueño realmente, el poder identificar a los individuos que son portadores de estos genes de riesgo para la enfermedad y poder hacer intervenciones temprano. Como en toda medicina, si tú empiezas a hacer intervenciones más pronto en la enfermedad, el éxito de poder tener un pronóstico mejor y que haya un desenlace menos grave de la enfermedad, eso sería lo ideal. El problema es que al día de hoy, por ejemplo, se conocen 108 genes diferentes, es decir, hay 108 variedades distintas de esquizofrenia. A nivel molecular hay una gran heterogeneidad, o sea, hay muchas formas de esquizofrenia a nivel molecular. Entonces, eso estamos apenas descubriendo. Esto se sabe de hace 2 años a la fecha y cada día se encuentran más variedades. Entonces, la complejidad de la causa de esta enfermedad a nivel cerebral está siendo mucho más difícil de lo que anticipábamos. Está involucrado el sistema inmune, está involucrado señales que te dicen de cómo se debe ir conectando el cerebro, señales que tienen que ver con muchos sistemas de neurotransmisión. Tradicionalmente se había pensado más en lo que era el sistema de la dopamina, hoy sabe que es el glutamato, la serotonina, la histamina. En fin, hay muchas vías nuevas que se están conociendo y esto esperamos que nos ayude a tener un test, una prueba diagnóstica molecular en años próximos, ser más certeros en el tratamiento, o sea, con lo que se llama farmacogenómica, y por otro lado, desarrollar nuevos tratamientos para la enfermedad. Ok, pero si hablamos que es una enfermedad que tiene muchos matices, es decir, si es una enfermedad que la traemos en los genes, pero no quiere decir que a fuerza se van a expresar, sí, sino que existen también factores externos que pueden hacer que se exprese. Lo que están haciendo ahorita ustedes en investigación es saber si tienen estos genes. ¿Por qué? Para no crear pánico en la población, saber que traemos genes, pero no quiere decir que a fuerza se van a expresar. No necesariamente, necesita siempre esta combinación de traer la vulnerabilidad genética y luego sufrir como ciertos detonantes ambientales, que son como los que activan estos genes a que se produzca la enfermedad. Hoy día, por ejemplo, uno de los factores que tenemos claramente identificados, que ya mencionaba creo que Fer o Raúl, era las adicciones, ¿no? El inicio, por ejemplo, del consumo de cannabis en la adolescencia. Pensamos, cannabis es marihuana, para aclarar. Sí, sí. Que es uno de los factores que te detonan la enfermedad si traes la predisposición genética, ¿no? Entonces, podemos decir que el uso temprano de marihuana, si traes estos genes, exacto, es un factor de riesgo para que eventualmente vayas a desarrollar la enfermedad. Doctor, algo quería comentar. Sí, quería comentar algo. Hay muchas enfermedades que tienen un programa genético. O sea, hay unas que dependen de un solo gen. Esas con un solo gen se desarrolla la enfermedad. Por ejemplo, el síndrome de Down, por mencionar alguno de ellos. Otras son poligénicas, es decir, se necesita que varios genes se activen para que se desarrolle la enfermedad. Esto es más o menos lo que sucede con una computadora. Si una computadora tiene un programa nativo, se trae ahí PowerPoint por decir algo, ¿no? Pero para que actives el programa debes dar un comando, es decir, debes dar el comando para que se exprese el programa. En el caso de muchas enfermedades, la diabetes, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, etcétera, se tienen que ir picando las letras para que se desarrolle la enfermedad. Es decir, los factores de riesgo de la crianza, del embarazo, del desarrollo, que hay los factores genéticos que son los que se traen en el programa genético y los epigenéticos que son los estímulos del desarrollo. La crianza, la alimentación, las infecciones, por ejemplo, por un bicho que se llama toxoplasma, van haciendo acúmulo y cuando se termina se completa el código, se desarrolla la enfermedad. Por esa razón la enfermedad se desarrolla después de varios años de vida en la adolescencia o en la juventud temprana, porque se han ido acumulando los detonantes, el consumo de marihuana, etcétera. Pero es así, el programa está allí. No te va a dar esquizofrenia si no tienes el programa, pero si lo tienes, no es irremisible que la presentes, porque hay factores de protección también, y al ser poligénico, o sea que depende de muchos genes, se pueden activar mecanismos de protección. Pero se necesitan una serie de estímulos para que se active
el programa de la enfermedad, ¿no? Doctor, algo quería comentar antes de que Sí. hablemos con el público. Sí, para comentarles que el diagnóstico de esta condición es esencialmente clínico. Este tipo de estudios nos acercan más a la posibilidad eventual de poder llegar a una prueba diagnóstica de laboratorio, de gabinete, porque hoy por hoy no hay una prueba diagnóstica como para hacer la detección de diabetes, un problema del corazón, un problema de presión alta. Y si a esto aunamos que una de las dificultades más importantes que tenemos dentro del cuadro clínico es la ausencia de conciencia de enfermedad. El paciente no se da cuenta que está enfermo. Entonces esto plantea un dilema bastante importante para nosotros que nos dedicamos a ver este tipo de pacientes, porque ¿cómo le podemos demostrar al paciente que está enfermo si no tenemos actualmente un estudio de laboratorio gabinete, una prueba objetiva con la cual podamos demostrarle al paciente? Ok, vamos ahorita más adelante a hablar de cómo hacen los psiquiatras para diagnosticar esta enfermedad, pero vamos a escuchar a gente que vive con este problema. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo te ha ido? bien. ¿Qué nos quieres platicar? Pues ¿O prefieres no? prefiero no. Prefieres no, perfecto. No pasa absolutamente nada. De todas maneras, gracias por estar aquí Ok, con gracias. nosotros. No pasa absolutamente nada. Hola, Elvia. Hola, ¿Cómo está? bien, gracias. ¿Qué nos quiere platicar? Pues aquí mi hija que ha estado con sus crisis se compone y ahorita ya devolvió otra vez la crisis. Pero ¿Desde pues, qué edad tiene la enfermedad? Desde la secundaria. Desde la secundaria. ¿Y usted? ¿Cómo? Desde segundo de secundaria comenzó con este problema. Y le da por crisis. Ok, entonces vamos a preguntarles a los médicos, ahorita que nos hablen un poquito del cuadro clínico, ahorita que vamos a regresar a hablar de sintomatología, para que ustedes, ¿tienen alguna duda que quieran saber ahorita que tenemos aquí a los médicos enfrente? ¿Cómo hacerle para que cuando tenga sus crisis ella, cómo enfrentarme yo a ella? Ok, perfecto. Vamos a hablar, doctores, sobre las crisis, porque hablamos hace un rato, nos comentó el doctor, que existen muchos síntomas de la secuencia del pensamiento. Primero, si nos pudieran decir cuáles son los síntomas y en qué consisten las crisis. Bien, hay muchos síntomas que se pueden presentar en esta condición, en este trastorno, pero el doctor Nicolini mencionaba hace un rato algunos de los más clásicos. Quizá uno de los mejor conocidos son los fenómenos de las alucinaciones, ¿no? Y hay muchos tipos de alucinaciones en esta condición. En general, las alucinaciones son percepciones falsas, es decir, la persona tiene una percepción tal y como si fuera un estímulo real del medio ambiente, nada más que en realidad el estímulo no se está generando en el medio ambiente, sino directamente en el sistema nervioso de la persona. Entonces son cosas que la persona escucha, que la persona ve, que la persona siente, que la persona huele o incluso degusta, pero que en realidad no corresponden a estímulos reales del ambiente. Pero específicamente en la esquizofrenia, lo más común son las alucinaciones auditivas. Entonces son voces que la persona escucha, que nadie más puede escuchar. La persona las escucha como auténticamente reales, pero no corresponden a ninguna voz que proviene del medio externo. Típicamente, la forma más clásica de alucinaciones son voces que comentan entre sí, o sea, como si hubiera muchas personas platicando, y muchas veces platicando lo que la persona está haciendo. Ese es el síntoma clásico, descrito como veíamos en las cápsulas desde hace más de 100 años. Entonces, este es un síntoma muy común. A veces esas voces insultan a la persona o le dan órdenes, y a veces le dan órdenes de cosas que son realmente delicadas o peligrosas. Esos son los momentos difíciles donde hay que cuidar muchísimo al enfermo, y la razón por la cual esto sí tiene que ser tratado, ¿no? Generalmente con medicamentos. Pero bueno, este es uno de los síntomas que se presentan, las alucinaciones. El otro ya lo comentó también el doctor Nicolini, los delirios, ¿no? Los delirios son creencias falsas, es decir, la persona está completamente convencida de algo que no corresponde a la realidad. Hay muchos tipos de delirios. Los más comunes son los que tienen que ver con persecución, con que las personas le quieren hacer daño, con que están hablando de él o de ella, cuando en realidad no está sucediendo así. O pueden ser delirios completamente extravagantes, para fines nada más pues didácticos de que las personas no se entiendan. Pongo el ejemplo de una persona que decía que había llegado a la Tierra en 1964 en una nave de plata a Australia y se había venido caminando desde Australia para acá, ¿no? Bueno, es un ejemplo a lo mejor muy extravagante, muy extremo, pero auténticamente esta persona realmente lo creía, ¿no? Y lo pongo como un ejemplo de
cómo para los demás puede ser muy evidente que esto no puede ser real, pero la persona está auténticamente convencida de que esto sucedió. Ese es un ejemplo de delirios, ¿no? Ahorita vamos a tener que hacer un corte, vamos a regresar para seguir hablando de esta interesante enfermedad, que logremos comprenderla, pero sobre todo hay un punto importante, que el paciente no se da cuenta de que está mal, que entonces esto dificulta la situación porque los familiares se están dando cuenta y entonces vamos a ver que rechazan también el tratamiento. Vamos a un corte y ahorita regresamos con ustedes para seguir aclarando dudas sobre esquizofrenia aquí en Diálogos en Confianza. Regresamos a Diálogos en Confianza y bueno, tenemos un anuncio importante que hacer porque hoy y mañana son los últimos días en que el Hospital de la Mujer tendrá su Feria de la Salud. Los estudios que están realizando en este momento de manera gratuita son la mastografía y el Papa Nicolau. El horario de atención es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. La dirección es Prolongación Salvador Díaz Mirón, número 374, en la colonia Casco de Santo Tomás, de la delegación Miguel Hidalgo. Así que tienen solamente 2 días más para poder asistir. Está muy cerca de aquí de las instalaciones de Canal 11, a solamente 1 cuadra. Entonces les repito, la dirección es Prolongación Salvador Díaz Mirón, número 374, en la colonia Casco de Santo Tomás, y el horario de atención es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, para que puedan asistir entonces. Vamos a ver a continuación o a conocer la historia de nuestro siguiente testimonio. Soy Silvia de la Vega. Estoy aquí para platicarles la experiencia que he vivido con esquizofrenia. Soy una artista que me dedico a componer música para guitarra acústica. También pinto. Tengo estudios de doctorado en psicología. Me gusta mucho, pues, también escribir. Tengo un libro recientemente publicado que se llama Alma envuelta en llamas. Yo veía pues seres fantásticos que no son de este mundo. Nunca me adapté al sistema escolar, siempre yo fui más autodidacta. Realmente tratamos de construir en lugar de destruir. Y eso es algo que lamentablemente no se ha entendido. Nosotros somos creativos, somos imaginativos y todo el tiempo tenemos esa necesidad de estarlo expresando. Hay muchos casos en la historia de muchos artistas que tuvieron esquizofrenia y que han dejado, pues, un gran legado. Yo descubrí que tenía esquizofrenia cuando me internaron. Tenía 18 años y fui internada en una clínica privada. Ahí se me empezó a mostrar como un diálogo aristotélico mayéutico, no sé si me explica con eso, donde el psiquiatra me hacía preguntas, por ejemplo, bueno, ¿y tú por qué crees que estás siendo perseguida? O explícame de una forma sencilla, pues, lo que estás viendo, ¿por qué crees que hay cámaras rodeándote? Explícalo. Entonces yo me empezaba a dar cuenta que estaba viviendo en otro mundo, o sea, que realmente no estaba aquí. Y eso no fue de un día, o sea, me tomó, creo que 1.5 meses poder ir asimilando. Lo más difícil de vivir con esquizofrenia es el tratar de adaptarte siempre a un sistema que no quiere personas con esquizofrenia, ¿verdad? Estamos en una sociedad donde todavía hay mucha estigmatización y hay mucha, pues, falta de espacios donde nosotros podamos hablar. Definitivamente cambió mi situación al tomar medicamentos. Claro que en ese momento fueron varios y con una dosis alta. Y luego, pues, va disminuyendo, te van bajando la dosis y otra vez vuelves a estar normal. En cierto sentido, pues, lo más normal es hacer todo lo que te gusta. Realmente no hay nada que te impida no hacer como las cosas que hacen los demás. Tenemos la posibilidad de hacer todo y a veces más. En la actualidad me siento feliz porque mi familia fue de gran apoyo, siempre ha sido de gran apoyo. Ellos nunca me trataron como si tuviera esquizofrenia, ellos siempre me trataron como si fuera simplemente una hija que amaban y que apoyaron en todo momento. Mi sueño
en especial es poder seguir haciendo lo que tanto me gusta hacer. Quiero seguir pintando, quiero seguir componiendo, quiero seguir escribiendo, eso es. Bueno, aquí tenemos un caso más. Gracias por compartirnos tu testimonio. Estás aquí con nosotros en el público. Y les pregunto, doctores, ¿este es un caso normal? ¿Ella está perfectamente reinsertada a su vida normal? Una pregunta que nos hacen frecuentemente los familiares es cómo detectar o en qué momento empieza la enfermedad. O en qué momento empiezan las manifestaciones. Cuando aparecen las alucinaciones y las ideas delirantes, generalmente ya pasaron 3 o 4 o 5 años de que empieza a alterarse el funcionamiento mental de la persona. Pero una historia típica o característica, más o menos, es cuando terminan la preparatoria y entran, los que estudian, claro, entran a la facultad o están en la prepa, empiezan a leer demasiado, se empiezan a clavar y empiezan a leer y a leer y a leer y a leer y a leer. Y los familiares identifican eso como que encontró ya el sentido de su existencia y que va a estar quemándose las pestañas, como se dice comúnmente. Entonces, muchas veces, ese cambiar el hábito de lectura, ese cambiar el horario, incluso y estar leyendo tarde, nosotros ya en retrospectiva lo vamos viendo y es una historia común, que empiezan a leer, y como está cambiando la forma de percibir, de entender las cosas, no entienden el texto, o sea, no entienden lo que dice el párrafo que están leyendo. Y al no entender el párrafo que están leyendo, pasan más tiempo releyéndolo, releyéndolo y releyéndolo, y empiezan a leer entre líneas algo que no dice el párrafo, el texto. Entonces, allí empieza a procesarse de manera diferente la información. No avanzan en la lectura porque están interpretando de manera diferente lo que dice el texto. Incluso muchas veces los familiares dicen, es que se enfermó porque estudiaba demasiado. Cosa que evidentemente no obedece la realidad, pero es común esa historia y es un dato temprano. Desafortunadamente, y todos los que estudiamos lo sabemos, en la adolescencia o en la juventud se empieza a leer mucho y es muy difícil discriminar cuándo sí y cuándo no. Pero si hay otros factores de riesgo, hay que tomar eso como una señal que debe hacernos pensar. Aunque el caso del arte, ¿no? Que a veces, digo, el caso de que nos compartiste tu testimonio, a veces puede ser un camino. Hay muchos programas de tratamiento que utilizan el arte como para reinsertar socialmente. Claro que aquí sí hay que hacer un poquito la distinción en que pues muchas personas que tienen grandes cualidades artísticas las tienen ya pues desde antes, digamos, ¿no? O sea, porque muchas personas llegan a pensar que por el hecho de tener la enfermedad automáticamente ya están como con dotes y no es la historia generalmente de la enfermedad, no es un caso típico, ¿no? O sea, hay muchas gentes notables que a lo mejor han coincidido con tener la enfermedad, pero desafortunadamente no es lo frecuente, ¿no? Incluso como una anécdota, en un congreso conocí a John Nash, el personaje en el que se hizo la película de Mente Brillante, y estábamos platicando con él y pues tú lo ves y tiene ciertas, muchos de los genes tienen que ver con la musculatura y la expresión facial, entonces su expresividad es un poco rara, ¿no? Y estaba yo con mi esposa y le preguntaba a ella, pues lo ves un poco raro, y le preguntaba, ¿ha visitado México? Y yo le tenía que decir, oye, ganó el premio Nobel en Economía, no es alguien que esté lento de su pensamiento, es una gente, pero te daba la impresión que fuera alguien que no procesaba la información rápidamente, su expresividad es lenta. Sin embargo, es una gente pues, que era un superdotado en asociaciones, pero la enfermedad fue algo que le limitó y a lo mejor también contribuyó de manera muy importante. Entonces, hay estos cambios en el pensamiento a veces pueden darte un extra en la parte artística, pero no necesariamente... No van de la mano, no es una condición, sino no esa fuerza. Exactamente. Sí, quisiera mencionar primero de los tratamientos. Antes de que entremos a tratamiento, vámonos por partes. No quiero adelantarme, nos queda un poco de programa. Porque un factor que hace que pacientes como ella tengan una evolución más favorable es recibir un tratamiento en una etapa muy temprana. Como ella mencionó, el darse cuenta de que algo está pasando en su
en su mente, que está percibiendo de manera diferente las cosas, que tiene una capacidad diferente para relacionarse con los demás y con ella misma y buscar ayuda, eso puede ser diferente el pronóstico, el acudir con un especialista muy temprano. Claro, aquí siempre lo comentamos, mientras más temprano, y lo dijimos al principio del programa, mientras más temprano se diagnostique, mejor va a ser el tratamiento. Pero acabamos de decir dos polos opuestos. Permítame un segundo, doctor. ¿Sí se dan cuenta o no se dan cuenta los pacientes que están pasando por esto? Pues en la etapa inicial no se percatan. A veces la familia, quienes están alrededor, quienes son los que se dan cuenta de estos primeros cambios. Sobre todo a veces son cambios muy sutiles en el funcionamiento. Como se da en la etapa de la escuela, como mencionaban mis colegas, a veces no alcanzan el rendimiento esperado. Además de que entrar a una educación formal, universitaria o cierto nivel, eso demanda cierto estrés y ese puede ser el desencadenante suficiente para el primer brote psicótico. La mayor parte de los pacientes necesitan estar bajo tratamiento para poderse dar cuenta. Resulta imposible convencer a un paciente sin medicamento que sus creencias o sus ideas son falsas, porque ellos tienen la percepción de la realidad como la tienen, pues para ellos es real, así como nosotros, yo puedo estar percibiendo esta mesa, este suelo, la iluminación, etcétera, para mí es real, para ellos es completamente real lo que perciben. Okay. Y el apoyo de la familia, ¿no? Que creo que en este caso fue fundamental y es en todos los casos el que si no trabajas en equipo con la familia no puedes sacar adelante. Sí. Con mucha frecuencia las personas que están cerca de las personas que están enfermas nos dicen, pero pues ¿por qué cree eso? Si para todos es evidente que está equivocado. Entonces yo les digo, y voy a hacer un pequeño ejercicio de cómo les hago yo saber a los familiares. Yo todos los días veo pacientes desde hace 35 años y a sus familias. Yo les digo, a ver, mira, yo le voy a preguntar, ¿cómo te llamas? Jesús. ¿Cómo te llamas? Jesús. Voy a hacer la pregunta por tercera vez y vas a decirme, Pancho. Digo, ¿cómo te llamas? Jesús. Tú te das cuenta que no eres Pancho, pero tú dime Pancho. 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 Una parte tuya te hace saber que tú no eres Pancho, que tú eres Jesús. Y tú sabes que eres Jesús porque tu historia y la identidad que tienes contigo mismo te hace saber que eres Jesús y no Pancho. Esa parte no funciona adecuadamente a las personas que tienen esquizofrenia. Tratar de convencer a una persona que tiene esquizofrenia que lo que está pensando, que lo que está percibiendo, que lo que está, de la forma en la que está viendo el mundo, no es como él lo ve, es como tratar de convencerlo a él de que es Pancho, y no Jesús. Ahora, mi pregunta es, lo voy a tratar de hacerlo más fácil para que la gente nos comprenda bien. Ya vimos que hay mucha sintomatología diferente, esta alteración de la percepción que muchas veces el paciente no se da cuenta, sino son los familiares, y recalcamos la urgencia de tratamiento temprano. Ahora, hemos hablado de un brote de episodios, un brote psicótico. ¿Nos podrían definir qué es esto para toda la gente que sepa qué es un brote psicótico? La primera vez que tienes síntomas, que hay un quiebre con la realidad, que hay la percepción de estas alucinaciones, de estas sensaciones que no están presentes y que originan todas estas creencias anormales que son los delirios, que se da una conducta claramente anormal, por ejemplo, el estar pues matando las arañas que no existen o estar cuidándote demasiado de una persecución pues que realmente no está siendo, no está sucediendo, ¿no? Pero hace que la persona esté muy preocupada o ponga muchas cerraduras o esté sin salir de casa o hable en un lenguaje cifrado, use claves, en fin, todas estas alteraciones en la conducta es a lo que le llamamos un brote psicótico. Cuando un brote psicótico ya se vuelve continuo crónico, y dura más de 6 meses, ¿no? Es cuando ya uno empieza a pensar en el diagnóstico de esquizofrenia y si la persona tiene más de 18 años. ¿No? ¿Cuánto tiempo tarda más o menos entre el inicio de sintomatologías y diagnóstico en nuestro país? De que acudan a tratamiento, a veces años. O sea, hay personas de que puede haber un retraso hasta de 8 o 10 años en que acudan a un servicio formal, digamos, de tratamiento. De un diagnóstico. Oscar, parece que tienes muchas llamadas. Muchas llamadas. SCDL nos dice, ¿cómo se relaciona la encefalitis autoinmune con la esquizofrenia? Por otro lado, esa predisposición genética involucra cualquier enfermedad mental, ¿correcto? ¿O no es así? Nos pregunta Alma. Stacy,
¿Podrían profundizar la parte de experimentación animal? Nos dice, en una ocasión leí un comentario sobre esta enfermedad, el cual decía que la esquizofrenia es la ausencia de Dios, pues es una enfermedad de la cual domina el diablo. Creo que es un buen tema porque muchas veces los hacen a un lado y los juzgan de una manera muy cruel. Tatiana Ángeles, ¿la mitomanía o el inventar historias también forman parte de la esquizofrenia o no? Lucila Sánchez Marín, yo tengo epilepsia y me mandan unas pastillas de aripiprazol completa, y a mi amiga que tiene esquizofrenia le mandan media pastilla de ese mismo medicamento. ¿A qué se debe esto? ¿Está recomendado? Un anónimo nos comparte, yo tengo un hermano con esquizofrenia y lleva 28 años con la enfermedad, pero mi mamá es quien ha llevado casi toda la carga. Ahora él está más o menos bien, gracias a Dios por el medicamento, pero luego no se lo quiere tomar. Así que mi madre opta por dársela en la comida. Entonces, lo que me preocupa es que mi madre ya tiene 72 años. ¿Qué va a pasar al rato? Ella se lo da en la comida, por lo que asumo que igual él ni en cuenta se da, por lo que temo que a cómo reacciona entonces. Y ahora está más o menos estable. De hecho, él vende cositas para el hogar y le ha funcionado muy bien. ¿Qué va a pasar cuando falte mi madre? ¿Qué podemos hacer para continuar con que tome el medicamento y siga con el tratamiento? Noemí López Luna, ¿cuántos tipos de esquizofrenia existen? Carmenchu, ¿cuál es la diferencia de la esquizotipia y la esquizofrenia? Ernestina, mi esposo hace más de 25 años sufre esquizofrenia y fue difícil que lo diagnosticaran hasta que estuvo internado en el hospital militar. El medicamento que le recetaron fue Ridestal y consta de 25 miligramos, es muy costoso y me gustaría saber dónde lo puedo llevar para que lo apoyen, ya que no me es posible seguir pagando ni las consultas ni el medicamento. Jacqueline 3, me gustaría saber qué probabilidad hay al tener un embarazo y tener una de estas enfermedades. ¿Hay forma de prevenirla? Mi esposo precisamente es esquizofrénico. Doctor Adolfo Ríos, en mis tiempos las palabras apatía, abulia, ambivalencia definían un diagnóstico esquizofrénico, por lo que quiero preguntar, ¿estos términos ya no son empleados y por qué es que va cambiando con tanta frecuencia justamente todo esto? Qué buen tema, yo tengo un hijo con esquizofrenia y adicto al cristal, ya no sé qué hacer y las clínicas para desintoxicar son carísimas. Les escribo desde Hermosillo, Sonora, nos comenta una persona. Por otro lado, ¿por qué en la familia paterna y materna esta enfermedad le dio una enfermedad a un familiar a las 9 semanas y algunas personas más están enfermas de la misma situación? Vero nos dice, yo tenía un esposo esquizofrénico, él veía cosas e inventadas por sus miedos. Yo fui afortunada emocional y físicamente, fui torturada emocional y físicamente por él por muchos años y su obsesión era que yo lo engañaba siempre. Su padre era alcohólico y drogadicto y cuando él era pequeño era testigo de cómo su padre lo golpeaba. Esto pudo haberlo desencadenado. Pausa y regresamos. Continuamos aquí en Diálogos sin Confianza. Mañana tendremos también un tema muy interesante, niños prematuros. Y es que de acuerdo con datos de la UNICEF, alrededor del mundo 3,000 niños mueren por complicaciones derivadas de prematuridad. En el caso de México, los reportes de 2014 del Instituto Mexicano del Seguro Social nos dicen que en los años 2007 al 2012 nacieron 3,135,755 niños, de los cuales cerca del 7%, es decir, 219,503 fueron prematuros y cuya mortalidad se dio alrededor del 38%. Los procedimientos médicos han logrado que en algunos casos las consecuencias de la prematuridad sean mínimas. Sin embargo, ¿qué pasa con los procesos de apego y vinculación entre la madre y su hijo prematuro? ¿Qué tanto puede entonces ayudar en el desarrollo justamente de ese bebé y este vínculo que se puede dar? Porque además emocionalmente, ¿qué atención debe recibir también la madre? Porque entonces tal vez siente que está responsabilizada de alguna de estas situaciones. De eso y más vamos a platicar mañana aquí en punto de las 9 de la mañana y la invitación es para que nos vean o para que también vengan aquí al estudio llamando al 53 41 44 35. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte del programa de hoy. A la esquizofrenia como un trastorno del neurodesarrollo, que puede tener muchas causas.
Es una condición de salud en la que sí existen diferentes anormalidades en el sistema nervioso central. Es rarísimo que se presente en la niñez, es una enfermedad que hace su debut más bien en la adolescencia tardía, en la vida adulta temprana, cuando hace su aparición como tal y donde hay esto que le llamamos el primer brote psicótico. Es una condición de salud en la que sí existen diferentes anormalidades en el sistema nervioso central. En realidad, las enfermedades mentales, igual que las enfermedades de otras partes del cuerpo, tienen un cierto origen, una serie de causas, a veces son múltiples. De los factores biológicos, el mejor caracterizado o el más estudiado hasta el momento es el factor genético, que se puede presentar en la población. No todos podemos tener como la misma predisposición a determinado trastorno o problema mental. Tiene que haber un conjunto de factores biológicos para que surja este trastorno. Y dentro de los factores medioambientales, pues bueno, puede ser cualquier evento adverso que surja desde la concepción, durante el embarazo, la infancia temprana, la adolescencia. Lo característico de la esquizofrenia son los delirios, las creencias de ideas que son absurdas, fuera de realidad, percepciones alucinatorias de cosas que se escuchan voces que realmente no están o se perciben olores que no existen. Y hay una disminución en el vínculo emocional, un aplanamiento de las emociones. Soy Germán Méndez Lugo, tengo 55 años y mi hijo tiene 26 años y está diagnosticado con esquizofrenia paranoide desde el año 2010 aproximadamente. Lo primero que advertí yo como padre es cuando él me hizo una pregunta respecto a que si yo escuchaba voces. Ese fue como una primera señal, una advertencia de que algo estaba pasando. Al principio pues no se me hizo tan grave el asunto, sino de que a medida que fue pasando el tiempo, él ya fue dando otro tipo de señales, más insistente con lo de las voces y de alguna manera inventar, digamos, algunas cosas que él había hecho en su vida pasada reciente, ¿no? Para todos los que abogamos por las familias. Como muchos pacientes que son diagnosticados con alguna enfermedad mental, muchos de ellos niegan estar enfermos, es decir, no reconocen. Mi hijo solamente los primeros meses tomó medicamento y después él se negó a tomar medicamentos. Después de, digamos, 2 años de que él había dejado de tomar medicamentos y que yo veía que la enfermedad se agravaba, le empecé a dar el medicamento en sus alimentos sin su consentimiento. En un principio pues sí se recuperó, pero de nuevo yo vi que no sé, al tiempo, al año, 2 años, que el medicamento ya no le estaba haciendo efecto. Hasta la fecha hoy mi hijo se niega a tomar medicamentos y de alguna manera pues también me estoy capacitando para ver qué podemos hacer en este caso y pues hay varias opciones pues para poder ayudar a alguien con un diagnóstico de una enfermedad psiquiátrica. Vamos a ver el folleto número 3, por favor. Lo más difícil para mí ha sido reconocer que mi hijo tiene alguna enfermedad. En un principio uno actúa parecido a un duelo en el que uno no quiere reconocer lo que está pasando. Entonces en mi caso fue en no reconocer que mi hijo tenía una enfermedad. También hay una especie de coraje, sea hacia mí y hacia mi propio hijo, por una enfermedad pues que nadie la pidió, ni él ni yo. El primer consejo es buscar ayuda con los especialistas. Y otro consejo que hemos aprendido nosotros como familiares es no sentirse culpable de lo que ha pasado, porque nos hemos dado cuenta que
muchos padres, muchos hermanos, muchas parejas se sienten culpables porque no supieron hacer lo correcto y lo indicado en el momento, pero es algo que uno no sabe, entonces eso de sentirse culpable pues hay que eliminarlo y entonces actuar para poder ayudar a nuestro familiar. Le agradecemos mucho a Germán y a toda su familia por este testimonio. Me parece que es importantísimo lo que ha compartido. Además de ser muy valiente, creo que él justamente plantea una de las problemáticas más comunes a las que se enfrentan papás y mamás y familiares o seres queridos alrededor de una persona que vive con esquizofrenia. Hay una llamada de Estela Hernández que nos dice: a las personas que están en el público, ¿por qué no los entrevistan? Eso es discriminación, ya que solo están hable y hable los doctores, y las personas que conviven con los enfermos y que van a compartir sus experiencias están siendo ignoradas. Bueno, Estela, te agradecemos mucho por tu llamada y pues bueno, qué lástima que interpretes de esa forma. Sí están aquí y desde luego, de hecho, Pepe Bandera ahora mismo está con ellos para platicar y para compartir su testimonio y ahora mismo lo escuchamos. Muchas gracias por la llamada. Gracias, y recuerden que es muy importante siempre el testimonio de la gente que tenemos aquí en público. A lo mejor esta persona acaba de empezar a ver el programa. Ya estuve aquí en público entrevistando gente y estoy aquí de regreso. Hola, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué nos quieres platicar, Oscar? Tienes un mensaje importante para nosotros. Claro, desde luego, bueno, yo creo que enfatizar en lo que es la característica de la enfermedad, también hacia los familiares que también, pues de alguna manera... ¿Tú eres familiar? Soy familiar, tengo un hermano con esquizofrenia y bueno, yo muy agradecido con una asociación civil que ha estado mi hermano recurrente yendo a esta asociación como terapia, como escuela, le ha ayudado mucho a salir adelante y en ese sentido he visto que ellos adoptan como una segunda familia a sus compañeros, a sus maestros, y considero que debe de haber un poquito más de, bueno, es mi punto de vista, como de ayuda hacia las personas con este tipo de enfermedad. Hacia las personas y a sus familiares. Sí, efectivamente, personas y familiares. Exacto, pues muchísimas gracias, No, Oscar. gracias a ustedes. Ahora vamos a platicar con Raúl. Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Cuéntanos tu caso. Bueno, yo soy una persona que vive con discapacidad psicosocial desde hace casi 20 años, pero bueno, discapacidad psicosocial llamamos a los diferentes tipos de esquizofrenia, bipolaridad y depresión profunda, pero también soy el director ejecutivo de una organización, de una asociación civil que se llama Colectivo Chucán, la cual es la primera en México y bueno, en algún tiempo fue la primera en Latinoamérica, que está totalmente gobernada y dirigida por personas en esta condición. Y bueno, la palabra Chucán es de origen maya y significa metafóricamente lugar donde se dignifica la vida, y es algo que queremos hacer que en esta organización sea un lugar donde se dignifica la vida de las personas en esta condición. ¿Tú tienes algún diagnóstico específico? Sí, a mí se me diagnosticó esquizofrenia paranoide. Ajá, ¿y estás con medicamento? Sí, bueno, a mí me ha ayudado mucho el medicamento, pero no solamente el medicamento. Nosotros utilizamos varias diferentes herramientas para poder ser personas que nos podemos reinsertar en la sociedad. Nosotros nos basamos principalmente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, principalmente en los artículos 12 y 19. El artículo 12 habla sobre nuestra capacidad jurídica, lo que significa que tenemos los mismos derechos como cualquier persona ante la ley, y el 19, nuestro derecho a vivir integrados en la comunidad y no ser institucionalizados en hospitales peligrosos que atentan en contra de nuestros derechos humanos. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de esto con los especialistas. Muchísimas gracias. No. Y déjame pasarme para acá, porque Omar también nos tiene un comentario. Hola, Omar. Hola, buenas tardes. Cuéntanos días, tu caso. Perdón. Bueno, yo tuve un ataque psicótico por drogas y pues durante el paso del tiempo pues he sentido mejora, pero tengo unas ciertas dudas también hacia los doctores. Si con el paso del tiempo o con mejora hay una reducción del medicamento. A ver, déjame preguntarte una cosa. ¿Tienes algún diagnóstico? ¿Cuál es tu diagnóstico? Esquizofrenia paranoide. Ajá. Pero desde la crisis nada más he tenido una.
hace 8 años la tuve y me he ido recuperando y he retomado mis actividades como normalmente lo hago. Soy maestro de música precisamente en la asociación. ¿Y tomas tus medicamentos? Tomo mi medicamento, solamente tomo un antipsicótico y me la paso muy bien. La verdad, yo soy estudiante de música y voy muy bien. Incluso hubo mejora conforme yo en la escuela. ¿Por qué? Porque tengo calificaciones más altas, pongo más atención a las clases, los temas de estudio se me hacen más entretenidos y he tenido como una cierta mejora en mi aprovechamiento escolar. Pues. Genial. Pues vamos a preguntarles ahora sí a los médicos que nos hablen un poco en qué consiste el tratamiento. Sí. Actualmente, pues el tratamiento, la piedra angular del tratamiento de la esquizofrenia es a base de medicamentos que se denominan antipsicóticos. Se utiliza para controlar gran parte de los síntomas que tienen los pacientes con esquizofrenia. El éxito de este tratamiento es que se tiene que mantener durante mucho tiempo. Los medicamentos no actúan en forma inmediata, no es como me duele la cabeza, me tomo la pastilla y se me quita el dolor de cabeza. Los medicamentos actúan de manera diferente, tienen tiempos específicos para actuar. La ventaja es que hoy por hoy con los medicamentos más nuevos, los de nueva generación, cada vez tienen menos efectos colaterales. Son medicamentos que están diseñados de manera especial para que el paciente lo pueda tomar durante pues incluso gran parte de su vida. Esto con respecto a la dosis, pues es diferente con cada paciente. Los pacientes más jóvenes son los que responden mejor a dosis más bajas. Por eso es importante que se mantengan con el tratamiento porque esto los protege de tener una recaída y las recaídas es nuevos episodios después de suspender el tratamiento. La enfermedad de alguna manera se va haciendo, digamos, más difícil de tratar, más resistente, se requieren dosis mayores o combinaciones de medicamentos a expensas a veces pues sabemos que estos medicamentos a la larga, en relación a la dosis o las combinaciones, pueden llegar a tener algunos efectos colaterales. Y otra cosa importante que yo comento en cuanto a tratamiento, porque siempre es con este tipo de temas, ¿en cuánto me van a quitar el tratamiento? Y si estamos hablando que es una enfermedad crónica, vamos a pensar en un diabético. Al diabético no le dices, ya te voy a quitar tus hipoglucemiantes orales porque ya estás bien, porque ¿qué va a pasar? ¡Pum! Se te va a volver a subir el azúcar. A un paciente que tiene las arterias relativamente tapadas y necesita tomar un medicamento para que el corazón se llene de sangre adecuadamente y no le dé un infarto, no le puedes decir, ¿sabes qué? Te voy a quitar los medicamentos porque creo que ya te estás llenando de sangre. Si le quitas los medicamentos se van a tapar las arterias coronarias y va a haber un infarto. Entonces, estamos hablando que hay que aceptar esta enfermedad como lo que es, una enfermedad más y es tratable, entonces hay que seguir el tratamiento. Doctor, algo quería comentar. Sí, al igual que la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades crónicas, el medicamento, aunque es la piedra angular, es parte de un tratamiento integral. No lo es todo, evidentemente. En el paciente con diabetes no es suficiente darle glibenclamida, metformina o insulina en el caso de las personas que lo necesitan. Es el estilo de vida lo que debe cambiar, mantener hábitos saludables. Y de los hábitos saludables en las personas que tienen esquizofrenia es mantener las rutinas. Hay una parte de los síntomas de la enfermedad, aquí se mencionaron las alucinaciones, las ideas delirantes, la agitación o los brotes psicóticos, pero hay otra parte que es más sutil y a veces no se identifica apropiadamente, que llevan técnicamente el nombre de síntomas negativos. Es algo que alguien del público comentó, apatía, abulia, falta de iniciativa. Muchos dicen es flojo, no tiene iniciativa, no quiere trabajar. No es que no quieran, es que están enfermos. Entonces, parte del tratamiento integral requiere de mantener encendidos los circuitos cerebrales responsables de esas funciones. Es decir, en lugar de que la persona esté en la cama, que no se levante, que no salga a hacer tareas, que no salga a hacer algo, se tiene que mantener esa actividad, porque todos nos levantamos en la mañana y encendemos una serie de circuitos para levantarnos, para irnos al baño, para afeitarnos, para lavarnos los dientes, para desayunar, para salir a la calle, para subirnos al metro. Esos circuitos nos mantienen activos. En la persona que tiene la esquizofrenia y que tiene síntomas negativos, que estos síntomas no se ven modificados mucho por los medicamentos, dicho sea de paso, los medicamentos impactan más los síntomas positivos más que los negativos. Entonces, esta parte de la enfermedad, los síntomas negativos, requieren de lo que se llama una intervención psicosocial. Es la tarea de la familia, de mantenerlo activo, de mantenerlo estimulado, de que vayan a sus clases, de que vayan a sus terapias, de que vayan a hospital parcial, de que vayan, o sea, que se mantengan lo más activos posibles para no ir apagando
los circuitos cerebrales responsables de estas actividades, ¿no? En la asociación, como comentó Raúl, es muy importante las actividades que desarrollan cada quien, lo que le guste, música, pintar, etcétera, mantener las actividades extras. ¿Se da psicoterapia? Sin lugar a dudas, o sea, la parte de intervención de reinserción social, los síntomas cognitivos que se consideran dentro de la parte de los síntomas negativos, es fundamental el estar estimulando la cognición. Entonces hay estrategias de reestimular la cognición, hay parte de terapia cognitivo-conductual que también se ha ensayado para modificar estrategias, como decía Fernando, de modificación de hábitos conductuales, ¿no? Que tienen bastante buenos resultados, ¿no? Implementarlas no es tan sencillo, ¿no? Toma su tiempo, requiere un programa, requiere estructura, requiere el trabajo conjunto con la familia, advertir que no siempre Perdón, es fácil. doctor, tenemos que hacer un corte y vamos ahorita a regresar a seguir hablando sobre tratamiento. No saben, estamos en Diálogos en Confianza. Bueno, AFAPE es Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes Esquizofrénicos y sus siglas cortas es AFAPE-AC. AFAPE surge por la necesidad, hace muchos años, en 1987, no se sabía realmente lo que era una enfermedad mental, era una estigma y menos lo que era esquizofrenia. A mi hijo en 1987 es cuando le da el primer brote de esquizofrenia. Como no sabíamos nosotros, desconocíamos lo que era una enfermedad mental, lo achacamos a que era drogadicción. Por fin, ante una crisis que tuvo, me mandaron con un médico. El médico ya fue el primer diagnóstico que le dieron de probable esquizofrenia. Nosotros íbamos a hacer un viaje fuera de la República Mexicana y no pudimos interrumpir el viaje porque ya estábamos a 10 días de iniciar el viaje. Entonces se internó Ricardo mientras se le hacían estudios en una clínica de Monterrey. Al cabo de un mes se vino acá Ricardo y lo llevamos al Instituto Nacional de Psiquiatría, donde empezaron a hacerle estudios y todo, y ahí fue donde determinaron por primera vez que era esquizofrenia. Se formó un grupo de pacientes con el padecimiento de esquizofrenia, pero las familias estaban tan mal informadas que el simple hecho de decir esquizofrenia para ellos era un tabú, una cosa que no debería pronunciarse. Así fueron pasando los años y en 1994 fue cuando empezamos a juntarnos familias en el Instituto Nacional de Psiquiatría. En 1995 fue cuando iniciamos ya formalmente la Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes Esquizofrénicos. A los pacientes esquizofrénicos se les da terapia psicológica, se les dan talleres ocupacionales y productivos, como es pintura, serigrafía, encuadernación, yoga, porque ellos en la yoga se sienten muy liberados, no se sienten tan tensos. La atención psicológica, tenemos pláticas también para familiares y pacientes y público cada mes, cada último sábado de mes en el Instituto Nacional de Neurología. Estamos ubicados en Miraflores, 911, Colonia Miravalle, a 2 cuadras del Metro Ermita. Bueno, nos pueden contactar por el teléfono o por la página web. El teléfono es 55 84 89 10, extensión 801, o 55 84 86 41, misma extensión. Nosotros invitamos a todas aquellas familias que tengan algún padecimiento mental y sobre todo esquizofrenia que recurran a nosotros. Nosotros tenemos toda la disposición de darle un trato humano digno al paciente y las terapias que ofrecemos también es para enseñarles y poderles dar una mejor calidad de vida a ellos. Aquí se sienten como en familia, con cariño, con respeto y con dignidad. Qué bueno que existen este tipo de asociaciones. Felicidades a AFAPE porque sí son muy necesarias. Estoy con Laura y con Arturo. Hola, Laura. Hola. Hola, Arturo. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Laura, platícanos. Sí, bueno, yo como hermana de Arturo, a la edad que él
se le presenta esta enfermedad, es como 17 años más o menos, algo así, y yo como 13. Entonces, realmente mis papás se hicieron cargo de esta enfermedad desde el punto de vista de medicamentos, neurológico, eso era lo que ellos sabían. Posteriormente yo estudio psicología y sé que hay otros, que es multifactorial esto. Lo que comentan los médicos. Exactamente. Sí. Entonces empiezo a buscar y encuentro a FAPE, donde ha sido, ahora que mi mamá ya no vive, Arturo está integrado ahí en esa asociación, donde realmente sus actitudes han cambiado, sus delirios lo han canalizado, pues hace muchas cosas y pues confirmo que esto es multifactorial. Entonces, bueno, yo realmente estoy muy agradecida con la asociación. Bueno, ahorita Arturo dará su testimonio si es que tenemos tiempo. ¿Estás contento, Arturo? Quisiera decir algunas palabras, pero no es toda la gente. Yo, pues digo, oí a unas personas que están en la parte delantera del asiento de microbús que la enfermedad de esquizofrenia es la enfermedad del diablo. Entonces yo digo, no puede haber tantos diablos más que yo, ¿no? Entonces, él es el diablo formal de las ¿cómo se llama? Pastorelas en AFAPE. Ah, o sea bien. que se les han canalizado. No, o sea, entonces yo soy el único que tengo esquizofrenia y los demás no. O sea, por eso le dije que se iba a enojar toda la gente. No, tú nos puedes Porque decir. en los tiempos antiguos, más atrás, se consideraba la esquizofrenia el que tenía demonios, ¿no? Entonces aquí no puede haber un diablo más que yo. Está bien, perfecto. Muchas gracias. Arturo, para acá para que me dejes entrevistar a Carmen. Vente para acá. Acá, siéntate nada más aquí. Perfecto, ahí estás perfecto. Hola, Carmen. Hola, muy buenos días. ¿Qué nos vas a decir? Bueno, pues yo formo parte del equipo de profesionistas de AFAPE. Me toca el área de pintura artística. Y bueno, pues yo quiero hacer hincapié en que el arte es catártico, es sanador para toda la gente, ¿sí? Pero mucho más para mis alumnos que padecen esquizofrenia. Es un medio en el que les permite pues canalizar todos los sentimientos que tienen. Es como un puente donde ellos pueden encontrar un diálogo interno, inclusive con su obra. Resulta que ellos se enfrentan primero con la tela, con algo desconocido, una tela en blanco, y poco a poco van sintiendo la confianza, el amor por lo que están haciendo y entablan ese diálogo que es catártico. Perfecto, mil gracias. Y te llamas Ignacio, ya me habían dicho. ¿Cómo estás, Ignacio? Platícanos tú qué haces en la asociación. Bueno, yo soy el director de la asociación, se fundó hace casi 24 años, un poco porque yo tengo un hermano que tiene esquizofrenia, entonces había mucha ignorancia sobre el tema. Y entiendo que el padecimiento es muy duro, puede ser muy estigmatizante, marginan a las personas, las discriminan, pero sí quiero decir que hay alternativas, hay formas de rehabilitar a las personas que tienen el padecimiento y nuestro modelo de intervención ha resultado ser muy exitoso, es un modelo que no hay a nivel nacional, donde tiene una intervención integral por medio de actividades ocupacionales, productivas, psicoeducación, etcétera. Entonces hay manera de rehabilitar a estas personas. Perfecto, mil gracias por todos sus comentarios. Todos los datos están apareciendo en redes sociales y los vamos a tuitear después también y los encuentran en nuestra página. Oscar, tenemos más comentarios. Paola Marín nos dice, algunos síntomas, me identifico con lo que están diciendo justamente los especialistas. A últimas fechas me siento rara y ya llevo un año sin trabajo. No sé si un episodio como estos pueda detonar o una emoción como estas pueda detonar justamente. Sami nos dice, si el glutamato es un factor, ¿el glutamato monosódico de los alimentos impacta también o no tiene nada que ver? Por otro lado, también nos preguntaban, ¿qué tan cierto es que la personalidad limítrofe está asociada también con la esquizofrenia? O nos decía también una mamá, estaba preocupada por el trastorno bipolar o que su hijo tenía trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y qué tanto en un futuro le decían a ella que podía entonces desarrollar justamente la esquizofrenia. Adriana Ortiz nos dice, tengo una tía con esta enfermedad y vive con mi abuela de 87 años y ha sido para ella difícil permitir su atención por ideas erróneas sobre los hospitales psiquiátricos.
Lleva años con el mismo medicamento del IMSS y ya no es efectivo. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿En dónde me pueden dar justamente un curso para atender a las personas que viven en esta situación? Eva Calleja, mi hijo padece esquizofrenia desde hace 22 años. Ha sido un camino muy doloroso y difícil, pero ha puesto mucho de su parte. Él es positivo y siempre toma sus medicamentos en tiempo y forma. Considero que quien padece esquizofrenia necesita en gran medida de la confianza que le den sus familiares. Si hay fe y hay confianza, todo se puede lograr. Mi hijo está ahora en un grupo musical que le ayuda mucho y justamente está tocando guitarra. Pues muchas felicidades. Manuel Jiménez Hernández, tengo un hijo que desde el 2003 tiene este problema. Lo hemos ayudado con los médicos y los medicamentos. Lo más difícil para mí es tratar con él porque es muy violento y no se toma los medicamentos. Lo que me preocupa es su violencia y quisiera que comentaran acerca del tema. Verónica nos dice, una vez que ingresa un paciente a cualquier hospital de psiquiatría, ¿cuánto tiempo se tardan en dar un diagnóstico para saber qué padece el enfermo? ¿Cuánto es el tiempo máximo que un paciente puede durar allí internado? Y, por ejemplo, este otro comentario lo voy a hacer anónimo y nos dice, en México las enfermedades mentales están olvidadas por los gobiernos federales, estatales y municipales. Hay varios estados que ni siquiera cuentan con hospitales psiquiátricos. Y nos dice, como Querétaro, el gobierno es insensible a estas enfermedades. Mi hijo murió hace 7 años y fue producto de la indiferencia de hospitales del gobierno. Él se golpeaba y se lastimaba y también nos golpeaba a nosotros. Y en los hospitales nunca lo quisieron retener más de un mes, a pesar de que llegaba golpeado. En casa no se tienen las condiciones para poderlo o para tratarlo en ese entonces. Necesitamos en ese entonces de mucha ayuda y esta nunca llegó. Se necesita mucha fuerza además para controlarlos. Esto no es algo sencillo. Pues aquí estamos por eso concientizando sobre enfermedades como estas. Los doctores, se nos va a venir el programa encima. Tengo varias preguntas antes de que les contestemos a todos ustedes todas las preguntas que nos han mandado. El tratamiento ya vimos que es multifactorial, se necesita terapia, se necesita medicamentos. El medicamento es un traje a la medida, no es, como dijo el doctor, una aspirina para quitar un dolor de cabeza. Se debe de saber cuál es el medicamento ideal para cada paciente, terapias ocupacionales, etcétera, grupos de apoyo, porque la familia también está involucrada. Mi pregunta que sigue es, ¿se tienen o cuándo se tiene que internar a un paciente? Depende mucho de la gravedad de los síntomas. Hay algunos síntomas que sí ponen en riesgo la seguridad de un paciente, ¿no? Por ejemplo, a veces como consecuencia de los mismos delirios y las alucinaciones, las personas dejan de alimentarse, dejan de comer, pueden tener problemas de deshidratación, inanición. A veces hay algunas conductas agresivas hacia otras personas o hacia sí mismo, y esas son situaciones donde sí se tiene que realizar una hospitalización. En otras ocasiones es muy importante también hospitalizar para fines de diagnóstico. Yo quería enfatizar ese punto. Recuperando varios comentarios del público, se han mencionado palabras como epilepsia, encefalitis, etcétera. Yo quisiera decir que antes de hablar de esquizofrenia se requiere un buen diagnóstico médico. Hay muchas condiciones neurológicas, diferentes tipos de drogas, otros trastornos mentales que pueden condicionar síntomas parecidos. Entonces requiere un abordaje diagnóstico que incluye estas posibilidades, estudios de imágenes cerebrales, estudios de electroencefalografía, estudios de neuropsicología. Entonces, en estas situaciones, cuando hay una duda diagnóstica, también puede ser necesaria una hospitalización. Y lo que es importante aquí es que se nos comentó desde el principio del programa que no existe un examen de sangre que te diga tienes esquizofrenia, no existe un examen de imagenología, una tomografía, una resonancia que diga, pero se hacen para descartar cualquier otra entidad neurológica que te esté generando sintomatología parecida a sintomatología esquizofrénica. Y entonces tienes que ver, por ejemplo, alguien habló de una encefalitis que te podría dar un cuadro parecido, pero si es la encefalitis es tratable de cierta manera, etcétera. Algo quería comentar, doctor. Sí, que la mayor parte de los pacientes que padecen esta condición pueden estar en sus casas y pueden vivir en una sociedad y llevar una vida, pues en gran medida muy cercana a lo normal. Que estas conductas de agresión, hostilidad son sobre todo en las primeras fases. El medicamento es la contribución más importante para disminuir este riesgo. Precisamente, muchos pacientes pueden ser muy tranquilos. Existe mucho estigma con respecto a la agresión y la violencia, pero créanme que no es la condición mental. Para mí no me parece la más peligrosa que hay. Pero fíjate, sí, a propósito de eso, hay un comentario que estoy leyendo, lo voy a hacer de forma anónima. Dice que esta mujer que trabajaba en el DIF y que en una ocasión recibieron a un paciente que generalmente golpeaba a su papá y lo acabó con el tiempo, lo acabó matando a golpes prácticamente. Entonces,
Probablemente no se encontraba tratado farmacológicamente o el tratamiento no era el adecuado, no habían encontrado el tratamiento adecuado. Sí, sobre ese punto, yo, quisiera reforzar lo que está comentando nuestro compañero, ¿no? Es decir, sí puede haber etapas de la enfermedad donde surjan conductas agresivas, pero no me gustaría mucho que reforzáramos el estigma de la relación entre violencia y esquizofrenia, porque en realidad en la sociedad tan violenta en la que estamos, muchas veces las personas que se consideran mentalmente sanas son más violentas. Afortunadamente, en esta condición, en la esquizofrenia, la agresividad es un comportamiento tratable. Con el tratamiento farmacológico se reduce importantemente esa situación. Las personas que tienen diabetes o las que tienen hipertensión o alguna otra enfermedad crónica, eventualmente su vida está en riesgo. Ya una descompensación de un paciente diabético le puede llevar a la muerte. Un paciente cardiópata que se descompensa de la presión arterial elevada le puede llevar a la muerte. En el caso de la persona con esquizofrenia, el mecanismo que le puede llevar a la muerte es diferente, pero las enfermedades graves tienen un riesgo de muerte mediante una u otra forma, mediante uno u otro mecanismo. Generalmente a las personas enfermas nos las llevan no por lo que piensan, sino por lo que hacen. Pueden estar en la casa y pueden estar diciendo cosas extrañas y demás, y la familia los contiene. Incluso a veces la familia participa de las ideas extrañas que tienen los familiares enfermos, pero los llevan cuando se rebasa un cierto límite de tolerancia del comportamiento. No duermen, rompieron el cristal, rompieron la televisión porque están recibiendo mensajes por la televisión o porque un satélite les está leyendo la mente. Entonces es cuando nos lo llevan. Pero aquí entra en juego una cosa muy importante: ¿cuánto tiempo debe estar? Es muy frecuente que la familia sea rebasada, el sistema familiar, la red de apoyo social, particularmente de la familia, ya envejeció la mamá, ya está agotado el cuidador, y muchas veces los familiares pretenden que las instituciones nos hagamos cargo. No hay asilos, no hay lugares ya para internamiento prolongado. El paciente, al igual que el diabético, que el paciente con cáncer o con otra enfermedad grave, lo estudias, haces el diagnóstico, estableces el tratamiento. Y aquellos casos graves, como en el caso del diabético, se internan cuando se descompensan, pero no van a estar permanentemente internados para estarles vigilando el azúcar, o a los hipertensos para estarles vigilando la tensión arterial. Yo creo que cuando están descompensados. Un punto importantísimo, porque antes, y yo creo que existiendo esa creencia que hay que romperla ahorita de una vez, que al paciente hay que internarlo para el resto de su vida. Lo acaba de decir el doctor como si fuera cualquier otra enfermedad. Si a mí mañana me da un tumor en el intestino, como ya pasó, me metieron al hospital, me cortan mi cacho de intestino, me cosen y me voy de vuelta a mi casa. Aquí, mientras tengas la crisis, te van a internar, te van a estabilizar y a regresar a tu casa. Eso es un punto importantísimo, doctor, antes de que nos vayamos al corte. Un punto muy importante: ¿de qué mueren las personas con esquizofrenia? Se ha visto que hay 20 años menos de vida en las personas con esquizofrenia, y es por el descuido en hábitos de salud. Hay muchísimo más tabaquismo en esquizofrenia, hay muchísimo más adicciones y descuido en la alimentación. Entonces, esos son los riesgos en las personas con esquizofrenia. O sea, mueren por enfermedades vinculadas al tabaco, cardiopatías, tumoraciones, y por enfermedades del sistema endocrino, diabetes, hipertensión. Esas son las causas de muerte en la esquizofrenia. Hay un poquito más de suicidio, ¿sí? Pero justo eso es en lo que tenemos que hacer el mayor énfasis. En Me gusta mucho cómo estamos terminando este bloque. Es una enfermedad, hay que tratarla como tal. Vamos a regresar a contestarles todas sus preguntas en el último bloque. No se vayan. Todos los lunes aquí en Diálogos en Confianza los temas son de salud, y el próximo lunes hablaremos acerca de la incontinencia urinaria. Y es que la pérdida involuntaria de orina o la incapacidad de contenerla, desde pequeños goteos hasta no poder alcanzar el baño, se asocia frecuentemente con los adultos mayores. Sin embargo, se puede presentar a cualquier edad y en 75% afecta más a las mujeres que a los hombres. Pero, ¿con qué especialista debemos acudir? ¿Desde qué momento tenemos que tratarnos o justamente iniciar este tratamiento o estas consultas? Bueno, de eso y más platicaremos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza, porque además lo que las y los especialistas dicen es que esto no es normal, no es algo que llegue con la edad, es algo que se tiene que atender y atender lo antes posible. Así que aquí los esperamos. 53 41 44 35 es el teléfono para que marquen y aparten su lugar. Resumen de la segunda parte. Al día de hoy, por ejemplo, se conocen 108 variedades distintas de esquizofrenia.
El diagnóstico de esta condición es esencialmente clínico. Este tipo de estudios nos acercan más a la posibilidad eventual de poder llegar a una prueba diagnóstica de laboratorio, de gabinete, porque hoy por hoy no hay una prueba diagnóstica. Dentro del cuadro clínico es la ausencia de conciencia de enfermedad. El paciente no se da cuenta que está enfermo. Específicamente en la esquizofrenia, lo más común son las alucinaciones auditivas. Voces que la persona escucha, que nadie más puede escuchar. La persona las escucha como auténticamente reales, pero no corresponden a ninguna voz que proviene del medio externo. Pues en la etapa inicial no se percatan. A veces la familia, quienes están alrededor, quienes son los que se dan cuenta de estos primeros cambios. La piedra angular del tratamiento de la esquizofrenia es a base de medicamentos que se denominan antipsicóticos. El éxito de este tratamiento es que se tiene que mantener durante mucho tiempo. Los medicamentos no actúan en forma inmediata, no es como me duele la cabeza, me tomo la pastilla y se me quita el dolor de cabeza. Las investigaciones sobre los trastornos afectivos se han quedado atrás respecto de los estudios sobre la esquizofrenia. Voz Pro Salud Mental es una asociación civil formada por familiares, principalmente por usuarios con trastornos mentales, ¿sí? Principalmente nos dedicamos a la psicoeducación, a talleres dirigidos a familiares y a pacientes, grupos de apoyo, psicoterapia. En especial son esos los apoyos que damos. El principal objetivo de Voz Pro Salud es pues, lograr que los familiares, los pacientes, el entorno se capacite, se concientice del problema de los trastornos mentales, cómo manejarlos, ¿sí? Y la última información, las investigaciones, las mejores investigaciones se dan en todos estos talleres. El primer taller, que se llama De Familia a Familia, lo trajimos de Estados Unidos, de una organización que se llama NAMI, bueno, son las siglas, y es National Alliance for Mental Illness. Es la asociación más fuerte sobre trastornos mentales en Estados Unidos y pues nos dieron la posibilidad. Primero se trae a Monterrey, luego al mismo tiempo casi a Morelos, Cuernavaca, y nosotros somos los terceros en empezar a impartirlos. Primero te capacitan, ¿sí? Tienes que tomar el curso, luego te capacitas como instructor, pero somos familiares, todos tenemos familiares los que estamos dando los talleres. También, por ejemplo, se les da parte del taller, es un taller de comunicación, cómo aprender a platicar con su paciente o con su usuario, también mejorar la empatía para mejorar la relación, pues esas, también las señales de alarma, cómo evitar la violencia o qué hacer, cómo poner límites, pues son las cuestiones como más importantes para poder manejar este tipo de los familiares que puedan manejar los tipos de trastornos. Si tienen muchas dudas, primero que se acerquen a través de un grupo de apoyo. Generalmente damos grupos de apoyo tanto en el Instituto Ramón de la Fuente como aquí en la Colonia del Valle. Hay también en la zona norte otro grupo de apoyo y ya posteriormente, si les interesa tomar el curso de familia a familia, pues sería ya se les va llamando o ya ellos si están interesados, ¿no? Nos pueden buscar en Twitter, es @VozProSalud, el Facebook diagonal Voz PSMDF. Tenemos nuestra página de internet que es www.vozsaludmental.org y nuestros teléfonos 1997-5040 y 1997-5041. Una era completamente nueva de descubrimiento. Ahí lo tienen más. Mientras más gente se una a ayudar a otras personas, toda la gente que nos ha preguntado dónde acudir, van a aparecer todos los datos en redes, inclusive los que han aparecido en las cápsulas. Doctores, ahora sí vamos a contestarles preguntas a la gente. ¿Se puede desencadenar la esquizofrenia posterior a un duelo o a una situación de estrés severo? Sí. Ok.
Mi familiar no acepta el tratamiento y esto ha sido un punto común. ¿Qué hacemos? Pues ahí trabajar con la familia de forma muy coordinada y es una intervención a nivel familiar para poder lograr hacer la intervención. Incluso hay veces que se tiene que llegar a una hospitalización involuntaria, que hay una serie de procedimientos muy claros, que hay que dar aviso al Ministerio Público, en fin, para hacer este tipo de intervenciones. Como se mencionaba, son intervenciones en crisis que hay que resolver en tiempo breve, ¿no? Y recuperar la crisis y darlo de alta al paciente. Ok, acudir con su médico para que les diga qué es lo que se tiene que hacer en su caso. ¿Qué otro tipo de detonantes existen para la esquizofrenia? Es drogas, consumo de drogas. Consumo de drogas, mucho ojo con eso. Mi esposo es drogadicto y me causa mucho abuso psicológico. Él escucha voces, ve serpientes y no sé qué hacer. Acudir, ya están apareciendo en pantalla y van a aparecer en nuestras redes sociales los nombres de nuestros especialistas para que busquen ayuda. ¿Qué hacer? Buscar ayuda. Habló alguien que dijo, yo no creo en todo lo que están diciendo y hay un sacerdote que cura a los pacientes. Recuerden que nosotros respetamos las opiniones de toda la gente aquí en Diálogos en Confianza, pero estamos hablando desde el punto de vista científico y la ciencia es comprobable. Entonces, por eso existen asociaciones. Doctores, ¿algún comentario? Sí, yo quería comentar que habitualmente como las ideas delirantes, bueno, estos delirios tienen que ver con el contexto sociocultural del paciente. Muchos de ellos involucran temas religiosos. En el Instituto Nacional de Psiquiatría y en mi consulta yo he recibido referencias de sacerdotes católicos, de pastores o de otras religiones, e incluso algunos pacientes que ya están controlados. A veces el sacerdote cuando se acercan a confesión le dice, mijito, yo creo que necesitas ir con tu psiquiatra para revisar las cuestiones farmacológicas. Existe más apertura y mayor sensibilidad a estos temas y delimitar las áreas de intervención de cada uno de nosotros. Yo considero que ellos trabajan de alguna manera en un área afín a nosotros. Claro. De hecho, la parte espiritual de la persona con cualquier enfermedad debe ser tomada en cuenta. Y la participación del sacerdote, del pastor, también es tratamiento multidisciplinario. Perfecto. Entonces, nada más tengan mucho cuidado de que aquí también les comentamos, no vayan a caer en charlatanería. No sé qué tanto vean ustedes esto. Desafortunadamente existe y puede llevar a veces a algunos pacientes pues, por caminos muy difíciles y a veces incluso trágicos. Perfecto. Sí, igual que, por ejemplo, hay algunos intervenciones de que usan algunos, por ejemplo, la ayahuasca o cosas que irían hasta el contrario, ¿no? Usar plantas que tienen poder alucinógeno e incluso te puede agravar una crisis psicótica y hacértela muchísimo. El uso del peyote, que pareciera como una medicina tradicional, pero te puede hacer muchísimo más grave un episodio de psicosis. ¿Es verdad que los refrescos, el café y el orégano hacen daño? Pues desde el punto de vista de salud, por la diabetes y por el azúcar. No, a ver, aquí en cuanto a esquizofrenia específicamente. No. Ok, perfecto. Se puede confundir con encefalitis autoinmune. Ya comentó el doctor que hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras entidades neurológicas. Por eso es un manejo multidisciplinario y se hacen estudios de sangre, se hacen estudios de imagenología, etcétera. Inclusive en encefalitis se toman muestras de líquido cefalorraquídeo para ver si existe alguna patología. ¿En toda enfermedad mental existen genes? Nada más posterior a varias crisis de influenza, se han detectado brotes de esquizofrenia. Este es una de influenza, no de la estacional, pero por ejemplo de la influenza española, hubo varias crisis fuertes con gente que ha hecho encefalitis y como secuela, esa es una de las causalidades raras, digamos, ¿no? Okay. Pero no es la influenza de la estacional, por la que de todas maneras todos a vacunarse, ya quedamos desde el otro día, es independiente. ¿Toda enfermedad mental tiene genes? Sí, la gran mayoría de las enfermedades mentales tienen genes, pero los de esquizofrenia han sido los mejor detallados. Estudiados. Los pacientes con mitomanías, gente que dice mentiras continuamente, que inclusive se las creen, ¿forman parte de la enfermedad? No. El diagnóstico tiene que ser muy especializado y a veces no es suficiente una sola entrevista. Se requiere conocer muy bien al paciente, a veces durante cierto tiempo, como mencionaba el doctor, a veces durante 6 meses, por las implicaciones que tiene a nivel de pronóstico y además por el tratamiento. No a cualquier paciente le vamos a dar un antipsicótico. Pero, ok, y entonces la mitomanía... No, habría que explorarlo. Sí, la diferencia es que, o sea, la mitomanía, la persona que miente, sabe que miente. En cambio, la persona que tiene esquizofrenia y tiene delirios no sabe que sus creencias son falsas. Ok.
Alguien comentó, ¿se usan antiepilépticos en ocasiones? Porque este es un tema importante en medicina. A veces nosotros los gastroenterólogos utilizamos antidepresivos no para la depresión, sino para disminuir la sensibilidad visceral de, por ejemplo, el esófago. ¿Se pueden utilizar antiepilépticos por algún motivo en esta enfermedad? Lo que sé es que los antiepilépticos, como muchos de los antiepilépticos, tienen un efecto estabilizador del ánimo. También no es nada más el efecto antiepiléptico. Si una persona tiene epilepsia, el uso del antiepiléptico, dicho sea de manera redundante, es para la epilepsia, pero tienen otro espectro. Entonces, y en algunos pacientes seleccionados podrían utilizarse esos medicamentos. Es por eso que esta paciente que habló, oye, mi prima tiene epilepsia y le dan el mismo medicamento, nada más para que no se asusten. El psiquiatra sabe exactamente qué es Y lo que además está el haciendo. medicamento que mencionó es un antipsicótico, no puedo decir el nombre Ok, si no hablamos de nombres comerciales, pero nada más para que estén pendientes. Perdón, nada más en ese sentido, hay un movimiento fuerte, digamos, en la industria que tiene que ver con el estigma, de quitarle el título de antipsicóticos, antimaníacos, digamos, a los medicamentos y más bien usar el mecanismo de acción, que esto es una parte que se busca, bloqueadores del sistema dopaminérgico, o sea, darles más bien un contexto muy farmacológico para evitar estas confusiones de, me están dando un antipsicótico y, o sea, que se vuelve estigmático la prescripción. Sí, porque hoy por hoy muchos de estos medicamentos de primera instancia se introducen en esta población, pero actualmente se utilizan para tratar otras condiciones como trastorno bipolar, depresiones también. Pero se queda el nombre del estigma incluso para el medicamento. Tenemos miedo que el cuidador, en este caso la madre, vaya a faltar. ¿Qué hacemos con el paciente? Se tiene que generar una red de apoyo. A veces hasta cierto punto se abusa de la persona que siempre está mejor predispuesta a cuidar al familiar. A veces es la mamá, a veces el papá. Lo correcto es generar una red de apoyo más amplia, que participen los hermanos, que participe el papá, que participen hombres y mujeres, todos en el cuidado, ¿no? También el Estado tiene que favorecer eso. Incluso tiene que haber mejores presupuestos para salud mental. Ok. ¿Cuál es la diferencia con la esquizotipia? La esquizotipia es un estilo de personalidad en el cual hay algunos síntomas parecidos, pero no es tan grave y no significa que se tiene ya la enfermedad propiamente de la esquizofrenia. Por ejemplo, casi no hacen cuadros psicóticos, ¿no? Tienen creencias extrañas, raras. Son personas raras en su vestimenta, en sus creencias, en sus convicciones, pero no hacen propiamente cuadros psicóticos como la persona con esquizofrenia. A veces lo ves, por ejemplo, en los familiares. O sea, puede haber un familiar que tiene esquizotipia, que tiene personalidad, ¿no? Y es un hermano, pero que no tiene la psicosis, ¿no? Pero sí tiene algunos rasgos, porque heredó ciertos genes de riesgo. Los medicamentos son muy caros. ¿Los cubre el Seguro Popular? Sí, algunos sí, ¿eh? Okay. Algunos sí. Nosotros tenemos muchos pacientes. Es una institución pública donde trabajo yo, y muchos tienen Seguro Popular y sí les cubren. Incluso el DIF tiene por ahí en algunos casos, les da una ayuda a algunas personas para comprar medicamentos. Por desgracia, me parece un comentario político, los seguros privados, por ejemplo, generalmente no cubren este tipo de situación. Y por eso insistimos que desde estos espacios también tenemos que ayudar a gestionar a que el Estado, las regulaciones legales, etcétera, ayuden a que haya una mejor cobertura y mejores presupuestos para salud mental por el beneficio de la población. Una mujer embarazada nos escribió que su esposo tiene esquizofrenia, que si hay alguna prevención en su embarazo. Ya no, si está embarazada. Ya, o sea, todo el estilo de vida después. No, estoy embarazada, ¿puedo prevenir que le vaya a dar esquizofrenia al hijo? No. Tampoco es determinante. No es determinante, sí, también. Es decir, hay una serie de factores de riesgo a lo largo de la infancia, desde el embarazo, la infancia, el desarrollo. Si se identifican los factores de riesgo, como en otras enfermedades, puede disminuirse la probabilidad de que se desarrolle. ¿Qué sugerencia le damos a esta paciente? Que vea un psiquiatra. Yo le recomendaría una cosa, o sea, tiene al parecer los factores de riesgo genéticos, porque el padre tiene esta situación. Sin embargo, en el segundo trimestre del embarazo se ha identificado que es un periodo de máximo riesgo en el que infecciones, problemas nutricionales, otras enfermedades pueden también contribuir a la generación del problema. Y luego, el periodo perinatal también es de alto riesgo. Entonces, en otras palabras, necesita un cuidado muy importante de prenatal y perinatal para... Toda recomendación para estas señoras es que se acerquen a un psiquiatra. Ya con él. Y fíjate, hay otro caso a propósito de esto que comentaba una tía. Estoy preocupada porque mi sobrino, que en este momento tiene aproximadamente 8 años, dice que su hermana durante el embarazo y la gestación bebió y fumó. El papá del niño fumaba marihuana. Entonces, él no presentó aparentemente hasta los 8 años ningún otro síntoma, pero ahora empieza a hablar dormido y se comporta de una forma muy extraña. Dice que cada vez es más violento y empieza a describir situaciones que no existen.
que si podría encontrarse en un... Pues yo creo que hay que ir ahí, definitivamente que vaya a consulta. Habló un médico que dice la terminología es muy cambiante. ¿Es real esto? Yo cuando estudié para acá también ha cambiado mucho la terminología. Es esperable que la terminología cambie porque hay avances científicos. Por ejemplo, en su momento, ¿no? Kraepelin hablaba de la demencia precoz. Hoy conocemos mucho mejor el tipo de deterioro cognitivo que ocurren en estas patologías. Entonces hablamos de una disfunción ejecutiva, síndromes frontales, una serie de términos que en su momento no se conocían. Entonces está bien que haya una evolución de la terminología. Pues se nos va a acabar el tiempo rapidísimo. Un familiar es adicto al cristal y a la esquizofrenia. Esto es malo, evidentemente sí, y hay que estar de la mano con el psiquiatra. ¿El glutamato monosódico desencadena esquizofrenia? No. Ok, rompamos mitos. ¿La bipolaridad y el déficit de atención y la personalidad limítrofe se asocian? Bipolaridad No sí, déficit de atención no, y trastorno límite indirectamente porque se ha asociado a bipolaridad. Ok, nos quedan unos segundos. ¿Qué hacer con los pacientes violentos? Acercarse al psiquiatra. ¿Y cuánto tiempo duran internados los pacientes? Pues es como todo, un infarto puede durar internado una semana, puede durar internado 3 meses. Es muy variable y esto dependerá del caso de cada uno. Se nos va el tiempo, Oscar, mil gracias. Muchas gracias, muy buen día. A ustedes en su casa, gracias por vernos. A toda la gente que vino, muchísimas gracias por compartir su testimonio con nosotros. Y a ustedes, panelistas, gracias por estar aquí con nosotros. Se nos acabó el tiempo corriendo. Esto fue Diálogos en Confianza. Gracias. Gracias.